querida audiencia. La verdad que contentos. Después del terrible fin de semana que hemos tenido. Y eso te tocaba a vos, Tinchón. Bueno, pero viste que a veces ¿Viste? la pateamos. Mirá Tomá vos. la bola, dámela a mí. No, la verdad que sí. Después de hemos tenido este fin de semana nuestra escuela profética. Ya se acomodó, pero se sigue acomodándole. Y la verdad, y la verdad es que sin palabras lo que se vive cada domingo, cada enseñanza, cada prédica, cada administración, todo lo que vivimos en la casa de Generación es impresionante. Y muchísimo más cuando se acerca la escuela, el momento de la escuela, esa semana anterior ya se empieza a remover el avispero, como quien dice, pero sabiendo de que realmente algo Dios tiene preparado para ese sello de ese domingo. Y la verdad que fue así, porque lo que hemos experimentado, lo que hemos vivido este domingo, sin palabras. Cada vez, como dice la palabra, la verdad que Dios te va llevando de gloria en gloria. Cuando una iglesia, cuando un ministerio está caminando en la voluntad de Dios, tema del que estamos por hablar, las cosas pasan de manera sobrenatural, pasan de manera que vos no pensás, que vos te sorprende al punto de decir, cada domingo es mejor que el otro, que el anterior. Entonces ahí donde vos ves que la voluntad de Dios, como dice la palabra, es agradable y perfecta. No, aparte, a ver, la escuela profética se vino preparando durante toda la semana. No es porque todo filosa el apóstol. Pero para bien. Que se iba gestando algo hermoso, porque, a ver, siempre nos estamos yendo 2:30, 2:40. Los cultos empiezan a las 9 de la mañana. Y esta vez eran las 1:30 de la tarde y nadie se quería ir. ¿Entendés? Habla de lo que... O sea, cuando vos estás en un lugar y no te querés ir es porque estás cómodo, porque te sentís bien, porque te sentís agradable en el lugar, es un lugar donde vos querés estar y quedarte. Bueno, eso pasó el domingo. Si no, recuerden la gente que estuvo presente, si quieren mandar un mensaje, si quieren hablar de lo que sintieron, de lo que vivieron. En lo personal, fue un momento para llenarse de Dios, un momento para realmente dejarse mimar por Dios y disfrutar, porque a veces estamos en esa de que queremos dar, queremos ayudarlo a Dios, y yo personalmente lo tomé en un momento de decir, me voy a llenar de Dios, porque estaba el mismo Dios ahí. Entonces, sí. Fue un momento muy, muy, muy agradable, muy hermoso, lo cual pasa a cada escuela profética, porque hay que aclarar, la escuela profética es una vez al mes, donde se enseña el ministerio profético y sobre los dones proféticos y sobre cómo Dios quiere formar al profeta. La formación del profeta no es nada fácil, y la formación de un cuerpo profético, Dios santo, se la regalo a la persona que está enfrente, mamá, te toca, pero algo que produce muchas satisfacciones, que produce algo totalmente diferente a lo normal, a lo cotidiano, a lo que una persona puede vivir en su vida. La formación profética trasciende lo natural, lo carnal, lo sentimental, lo emocional, lo humano, lo material, trasciende. ¿Por qué? Porque es netamente espiritual y es para personas con llamados. No hablo con personas formadas, ni con personas que han tenido estudios, no, hablo de personas que simplemente Dios no miró la condición, ni la situación, Dios miró diciendo, este me sirve, a este lo traigo acá, a este lo voy a formar, porque tiene que realmente, lo que hablamos, cumplir mi voluntad. Así que no estaría mal que manden un mensaje, que recuerden que cuando contamos podemos edificar. O sea, el testimonio tuyo, así sea cortito, lo que vos digas, si no, ponete a pensar cuántas personas fueron bendecidas a través de algo que contaste, o cuántas veces vos fuiste bendecido a través del testimonio del otro. Personalmente me han dicho, cuando vos contaste esto a mí me trajo y me remontó. Bueno, yo muchas veces terminé por entender muchas cosas cuando otro cuenta y que dice, a mí me pasó esto y lo superé así. Listo, yo también puedo. Bueno, voy a hacer así, voy a probar. O sea, los testimonios son muy importantes, y que la persona se anime también
a mandar un mensaje, a mandar un audio cortito. Si no querés no lo pasamos, pero por lo menos lo escuchamos. Hablamos de lo que vos vas a mandar. Porque es importante que nosotros podamos compartir esto. Porque la misma palabra dice, ¿qué dice? Que cuando vos pones una luz debajo de una mesa no se ve. ¿Entendés? Pero cuando vos la sacás de la mesa y la ponés donde tiene que ir, comienza a brillar y a alumbrar. Y comienza a realmente a generar un ambiente diferente. Bueno, cada vez que vos tenés algo bueno de Dios para contar, permite que Dios bendiga a otro. Así que bueno, estaría buenísimo. Si no, los voy a empezar a nombrar como dice mamá. A vos, a Ramón. ¿Por qué Ramón? Ramoncillo. Ramoncillo. Ahí sí. Creo que esa es una buena perspectiva esto que dicen de como para meternos un buen punto en el tema, en lo que es la voluntad de Dios, porque tal vez vos decís, sí, la voluntad de Dios, lo primero, o para el lado que te lo encaran, es para esa vida. Si te cae el semblante, no, pará. Claro, que muchos te la toman hasta tal vez, que piensan que es aburrido, que es que tenés que estar encerrado en un lugar determinado, orando y leyendo las 24 horas. Nadie dice que no, es una buena parte, porque buena parte. Si nosotros no tenemos esa búsqueda, si nosotros no tenemos una comunión, intención de realmente tener una relación con Dios. Amén. O sea, es como que la voluntad de Dios no la podemos asociar con lo que nosotros queremos, sino con lo que Él, porque por algo es la voluntad de Dios, no es la nuestra. Entonces muchas veces como que si por el hecho de hágase tu voluntad, por el hecho de que porque es Dios, Él puede manejar todo. Exacto. Tipo fórmula mágica, tipo bueno, y eso por ahí son conceptos, o hasta tal vez si tomás muy literal cuando decimos la voluntad de Dios, tenemos que entender esa parte, que bueno, que Dios lo primero que siempre va a pesar, y que fue lo que Jesús vino a exponer tanto y por algo fue tan controversial, que es la intención del corazón. Que Dios no fue tanto por el tema de la palabra, del conocimiento que tengamos o de lo mucho que podamos llegar a saber, sino fue la intención del corazón. Entonces, viste, eso es como que te deja al descubierto o te hace meditar, te hace que vos puedas reflexionar sobre, o sea, más que nada ser sincero con uno mismo, porque delante de Dios dice que de Dios nadie se puede burlar. O sea, Dios no puede ser burlado. Él es omnipresente, Él es omnisciente, Él sabe todo. Ahora, lo que muchas veces las personas en general, y más el cristiano, no entiende, o al no conocer de Dios, al no tener esa búsqueda, no, obviamente no leen, la persona no sabe por ahí lo que es ir a la oración, poder tener una charla libremente con Dios. Es como que vos si no conoces a la otra persona, bueno, podés saber lo que quiere, lo que siente, cómo piensa. Nosotros debemos saber qué es lo que Dios quiere, qué es lo que Dios piensa. Y el ser humano tiene ese concepto muy, muy errado, que es justamente que por lo general siempre se acerca a Dios para que Dios solucione un problema X, o para que Dios me arregle tal situación. Y Dios es respetuoso, porque Dios deja a la persona, así sea que lo recontraconoce, así sea que predicó toda su vida su palabra. Dios, creo que en su voluntad, nos permite que nosotros tomemos decisiones todos los días. Que creo que un poco de lo que estuvimos hablando hoy, y que no va por el buscarle la vuelta a es pecado, no es pecado, voy a un bar, es pecado, no voy al bar, es pecado, uso la corbata, es pecado. Claro, no es para buscar justificarte a través de eso, sino por eso cuando Dios viene a ver y pesa la intención del corazón. Amén. Qué fea esa actitud de lo que está hablando. Qué feo, es que termina siendo feo, porque vos... Y que acá creo que es la parte... Disculpa, ¿cómo le enseñás a una persona? Porque, a ver, tal vez vos me querés enseñar algo a mí. Y yo estoy en mi mente diciendo, no. Pero esto así, pero está. Claro. ¿Cómo hace, pobre vos que me estás enseñando, a yo que tengo la mente cerrada? Imagínate Dios. Imagínate. Entonces, cuando Él
esta creo que es la parte buena cuando nosotros siempre decimos que Dios no es sentimiento, y uno se maneja por sentimientos. Amén. Porque imagínate nosotros, conociendo la voluntad de Dios, conociendo la palabra, ¿cuántas veces en el día, con los pensamientos, con actitudes, con lo que nace muchas veces en nuestro corazón, que no es bueno, y que Dios sabe porque Él separa su deidad de nosotros? Entonces, imagínate cómo si Dios se manejaría por sentimientos, lo que tendría que hacer con nosotros, que estamos, que somos pecadores, porque imagínate si Dios se moviera por sentimientos. Entonces, cuando muchas veces la persona dice, pero vos me tenés que entender a mí, no, vos no conocés y no entendés a Dios, y Dios no se va a modificar por lo que vos sientas en este momento, o porque te cueste, o porque no le pongas ganas para salir de cierta situación. ¿Por qué? Porque se escucha muy a menudo ese reproche tan común, ¿y dónde está Dios? ¿O por qué Dios permite cierta cosa? Claro. Y si Dios nos diera vuelta a la pregunta y dice, como le hizo con Job, ceñite que ahora voy a hablar yo. ¿Dónde estabas vos cuando yo hice esto o ese lo otro? Claro. O si Dios empieza a confrontarnos con los... Mirá, si nosotros nos ponemos a analizar los pensamientos que vienen a la mente, eso nomás. Durante todo el día. Cómo una persona termina si no es a través de la búsqueda y de poder entenderlo a Dios, porque ahí también es como que la persona termina ese jueguito de entre la gracia, la libertad, las misericordias, porque viste que muchos, claro, abusan de esa parte. Entonces poder conocer, y cuando viene una persona con el Espíritu Santo, una persona, alguien que tiene el Espíritu Santo, y te confronta con esa parte, es como que, que eso es lo bueno de estar haciendo su voluntad, de mantenerse en la compañía, como siempre decimos, de gente cristiana, de gente que te va a enseñar lo bueno, a pesar de que si te gusta, no te gusta, de estar los domingos en la iglesia. Exacto. Y que no es solamente para estar el domingo en la iglesia, que vos entre semanas, si tenés ciertas responsabilidades. ¿Por qué? Porque vos, siempre como bien decías, ese testimonio que a vos tal vez en algún momento te hizo bien y te ayudó a tomar una decisión que te hizo, porque yo me acuerdo cuando empecé la iglesia, de escuchar ciertos testimonios, uno terminaba, si Dios con esa persona lo hizo, también lo puede hacer conmigo. Exactamente. Entonces como que vas tomando cierta seguridad. Es como que vas viendo, ese es el camino, porque ves que el resultado es bueno. Entonces, si sos un poquito sabio, no te vas a decir, no, vos vas a buscar imitar las buenas conductas, vas a imitar y además de gente que vos ves que te ayuda para bien, que te ayuda a crecer. Es parte, creo, de estar dentro de la voluntad de Dios, porque es como que vos podés decir, bueno, la gente se enfoca siempre tal vez en decir, bueno, ¿qué es lo que Dios quiere para mi vida? Y como que lo ve para más adelante, ¿qué es lo que Dios hará? Y en el momento... ¿Por qué? Porque vos viste que eso que dijiste, me gustó, Tinchón, del testimonio, de poder contarlo. Una persona no necesita que esté todo bien para hacer la voluntad de Dios. Vos, por eso digo, vos cuando venís medio más mal que arriba un chancho, porque cuando nosotros venimos a Dios... No, sin ofender a nadie. Eso es maldito, eso es maldito. Uno quiere poner serio, che. Cuando nosotros no buscábamos de Dios, Él se nos cruzó en el camino. Exacto. Bueno, entonces vos no necesitás estar, porque se me venía ese tiempo o esa etapa cuando uno vino a Dios. Bueno, vos no necesitás estar de 10, vos, es como que en el momento cuando Dios te mete bajo presión, es ahí donde más tenés que asegurarte de estar haciendo la voluntad. De no dispararte de que te querés ir de la iglesia, de no dispararte que empezás a hacer la tuya a tu manera. Claro. No, es como que, no, a mí Dios me está enseñando esto, o a mí Dios me enseñó esto, y Dios no se va a enfocar tanto en el error, sino en que vos depongas la actitud, en que vos aprendas lo que Él te enseña. Entonces para Dios es como que el pecado que cometimos, las macanas que nos mandaste, o lo sucio que vinimos, para Él pasa a segundo plano cuando empezamos a ser obedientes y empezamos a buscar hacer su voluntad. Creo que el que entendió el lugar en el que tiene que estar, nunca va a pensar en irse, y ahí es cuando se entiende la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque lo primero que vos decís es la voluntad de Dios, que yo permanezca. O sea, mi voluntad quiere salir bajando. ¿Por qué? Porque no querés entender, porque sos rebelde, porque
es fuerte lo que te están diciendo, o sea, lo primero que nos agarra es la cobardía de salir, no, esto es mucho, o lo que fuere, o te metes excusas, no, son así, y vos te das cuenta que nunca entendiste la voluntad de Dios, porque se me venía Pedro cuando Pedro está en la barca, que bueno, Jesús le hace tirar la red y todo el tema, y después que predica en la barca le dice, seguime, que vas a ser pescadores de hombres, o sea, le dijo, vení, seguime, mi voluntad es esta. Y el tipo ni estaba ni preparado, o sea, era alguien que lo mucho que conocía de pescado era lo que tenía arriba de la canoa, y lo quería hacer pescadores de hombres. Y ya le planteó la voluntad de él desde de principio a fin. Exacto. Y le dijo, seguime. Claro. Y no entendía nada, Pedro. Y era el más pecador y no sabía nada. Y sin embargo, la voluntad de Dios ya estaba establecida. Después está en la determinación. Pero nunca más se apartó de él. Es más, cuando cayó, volvió. Claro. Cuando la pasó mal, volvió. Bueno, cuando a vos se te establece la voluntad de Dios, vos no te movés. Venga lo que venga, vos no te movés. ¿Por qué? Y porque justamente algo se estableció en tu corazón. Después Dios sabe cómo trabajar. Y después está en la persona el tiempo que le lleve. Pero eso es importantísimo, que primero esté en el corazón, si es que hay corazón. Totalmente. Hay algo importante a tener en cuenta, que fíjate que en ese versículo que compartías, Ivancho, Romanos 12, es un capítulo súper conocido y trillado, pero me encanta cuando dice, no amoldándote a este mundo, sino renovándote por medio del Espíritu, o sea, renovando la mente por medio del Espíritu, para saber cuál es la voluntad de Dios. Claro, O sea, nunca vamos a entender la voluntad de Dios. O a ver, podemos entender la voluntad de Dios, o sea, porque muchas veces el ser humano se hace el sonso, porque hay que decirlo que por ahí la inmadurez, las insanidades te hacen, sabés cuál es el plan de Dios para tu vida, sabés lo que tenés que hacer, pero llega un momento que la insanidad, el rechazo y tantas cosas más van a hacer que por ahí desvíes la mirada o te quieras hacer, como quien dice, el chancho rengo, cuando en realidad sabés lo que hay que hacer de sobra. Pero ¿qué pasa? Algo que el apóstol enseñaba el domingo, y es que hay que aprender a estar bajo presión. El cristiano, y sobre todo la persona que está sirviendo a Dios, tiene que saber lo que es estar bajo presión en cualquier área, sea económica, matrimonial, con los hijos. No podemos ser improvisados a la hora de cumplir una voluntad de Dios. Entonces, el grave error de muchos cristianos es decir, listo, a mí en la iglesia ya me nombraron como tal y listo, ya estoy, ya voy a hacer, sí, es como decía, realmente a Pedro y a los 12, lo fue trabajando en el momento, porque los israelitas, los judíos particularmente, tenían eso. Un maestro venía y te decía, quiero que seas mi discípulo, o sea, el maestro siempre elegía a su discípulo. Como el padre, realmente el hijo busca al padre, realmente vos decidías, en ese caso el discípulo decidía si quería ser hijo de el maestro tal, y lo seguía en todo. Eso es algo que a mí me encantaba si querés llamar así, de la cultura judía. Sí. Y es que el hijo, el discípulo, lo que hacía era imitarlo. No es que decía, te escucho nada más y con eso me conformo. No, el discípulo tenía que imitar lo que hacía su maestro. Si el maestro se agachaba a buscar un cascote, a levantar un cascote, todos los discípulos de él hacían lo mismo, en la misma postura, trataban de imitar la misma manera de hablar, la misma manera de caminar. Entonces era algo que se hacía, ¿por qué? Porque era tanto el anhelo de esos discípulos de cumplir con al rajatabla lo que era su maestro. Me imagino a Lema caminando y todo tropezándose. Todo tropezándose. Perdón. Todo tropezándose. Me lo imagino a Lema y todo. Pero es así, o sea, a ver, por eso la importancia, primero que se te revela la voluntad. Quien te va a revelar la voluntad, esto lo tenemos que decir, el que te revela la voluntad de Dios en tu vida es tu Padre Espiritual. Es la persona que te guía. No es porque, no, o sea, a mí se me reveló porque el Espíritu vino, me estaba bañando y vino un flash y me dijo, vas a hacer esto. Ojo, muchas veces pasa.
Pero ya es cuando una persona que realmente fue apartada por Dios de momento de aquí. Pero en el caso nuestro de esta generación de ahora, necesita sí o sí personas que estén encima nuestro, enseñando, y es ese padre espiritual, son esos padres espirituales los que te revelan realmente cuál es la voluntad de Dios para tu vida, o te la van enseñando, o a medida que vas siendo ministrado, siendo trabajado en la sanidad interior, la liberación, Dios mismo te va hablando a través de ese padre o esa madre, guiándote y mostrándote cuál es cuál es tu voluntad, cuál es realmente tu propósito, porque voluntad y propósito van de la mano. Entonces tenemos que ver lo que decía en ese momento el apóstol cuando decía renovarse en la mente, el espíritu de la mente. Nosotros venimos o sea, somos seres humanos, no somos extraterrestres, no somos ángeles, y somos personas que venimos de un mundo. Y entonces el renovar la mente es necesario para entender la voluntad de Dios, porque si no, o sea, la mente que está entenebrecida, que por ahí se agobia, le pasa tantas cosas, y no, como decía Ivancho, no tiene una relación estable con Dios, va a terminar no entendiendo cuál es la voluntad de Dios en su vida. Creo que es la punta del hilo de un carretel que no termina más. Claro. Que vos decís, poder renovar la mente. Hoy hablamos algo de esto, que justamente como muchas veces tal vez, ¿por qué? Porque hay gente que dice, bueno, no le hago mal a nadie, no vivo en pecado, qué sé yo, no soy adúltero, no estoy fornicando, no le robo a nadie, pago mis impuestos, pero hay malos hábitos que a nosotros nos apartan de la voluntad de Dios, que muchas veces es donde más se tropieza el ser humano en general. En el minimizar, aprender a comportarse como corresponde. Pero mirá, ya la partecita, vos decís, cambiar la mentalidad. Nosotros, por experiencia, como decís, es el padre el que te afirma, el que te establece, el que te enseña la voluntad de Dios. ¿Cómo trabaja con los hijos para establecer identidad? Para levantar la estima de los hijos, para enseñarles a hacer lo correcto cuando viste que vos venís de cosas que te son normales, que vos decís, bueno, si quiero voy a trabajar, si no quiero no. O sea, a lograr toda esa estabilidad que tiene una persona común y corriente. Y ves, tal vez si eso no es pecado, pero te aparta de Dios, te aparta de un crecimiento. ¿Por qué? Porque esos malos hábitos te llevan a una conducta que de alguna manera está reprobada delante de Dios. Entonces, es como que, ¿ves? Para poder entender la voluntad de Dios, necesitamos cambiar la mentalidad y poder entender lo que Dios quiere para nosotros. Exactamente. Entonces, esas cositas que, ¿ves? Por ejemplo, hablamos de esta parte, lo podés llevar para el lado de la familia cuando Dios te pone a personas, como decíamos hoy, de las cuales vos compartís y te van a acompañar en ese camino de hacer la voluntad y de vivir la voluntad de Dios. O sea, por eso te digo que el cambio de mentalidad es como la punta del hilo de un carretel que tenés para darle en todas las áreas. Por eso le cuesta tanto a la persona, y siempre lo decimos, que es cuando la gente se topa, piensa que en Dios, bueno, vos vas, cumplís, tenés ciertos compromisos, cierto servicio, y ya está, Dios te tiene que bendecir. Y cuando Dios viene a lo realmente importante, es como que ahí es donde se traba la persona. O sea que, volviendo a lo que decía Manuel, de que el padre elija a los hijos, y que a Jesús me encantó esa parte. Ajá. Porque decía que él, el rabí, el maestro, elegía a sus discípulos, y el discípulo dice que estaba esperando toda la vida, estuvo esperando para ese momento. O sea, era la costumbre. Eso lo enseñó Manuel, y me lo acuerdo, lo enseñaste hace más, lo has dicho en el programa, y también lo enseñaste una vez en la iglesia. Y el hecho de que te elijan es como cuando estás huérfano, me hace acordar de los Tres Chiflados cuando lo eligen a Mo, ¿entendés? Y que después, cuando se iba, volvió a su lugar, y pasan los años. El que vio la película, la nueva película de los Tres Chiflados, no la vi. Bueno, sí, ellos estaban siendo niños, 12 años, la cuestión es que viene y lo eligen a uno, se lo llevan, pero él no se pudo desprender de sus amigos y volvió al orfanato. O sea, desechó la paternidad que le querían dar.
¿entendés? Y volvió al orfanato y se llevaron a otro. La cuestión es que a ese otro niño que lo llevaron vivió una vida totalmente diferente, que estudió, que se hizo rico y un montón de cosas. Y estos otros seguían igual los tres inseparables. Entonces, vos te pones a ver, usando un poquito la película de estos muchachos. Está bueno. Vos te pones a ver que cuántas veces pasa de que Dios pone una persona que te elige. Digo porque me hizo recordar, o sea, yo vine acá a Santa Fe a predicar en una iglesia que nada tenía que ver con donde estoy ahora, y me hicieron una invitación a quedarme, y me quedé 2 semanas. Y en esas 2 semanas estábamos en la costanera, y yo estaba rodeado de profetas, no entendía nada porque era nuevo, porque ¿entendés? Tenía un montón de insanidades, estima por el piso, los demonios que me acompañaban y un montón de cosas. Pero eso, predicabas y servías a Dios. Y lo hacía, y en eso, y siempre esperando. Tinchón y Legión. Sí, más o menos. Pero yo siempre esperando la paternidad. Exacto. ¿Entendés? Siempre buscándola y orando, porque eso sabe Dios que siempre oraba. Y bueno, en eso que estábamos tomando, degustando un gancia, y porque los cristianos también bebemos de vez en cuando un aperitivo. Me agarra la mano el apóstol y me dice: Dios me dice que te adopte como hijo. ¿Vos querés? Yo ni lo pensé. Ni lo pensé porque lo que estaba esperando. Ahora no sabía lo que me estaba metiendo, pero bueno. Pero a lo que voy es que... Exacto. Para los curiosos de la voluntad de Dios. Hay que ir tranqui, paso a paso, para los curiosos. Viste que ahí, pero igual no me dijo letra chica, porque esas 2 semanas, si hay algo que hizo, primero que nada el amor te cautiva, la forma que Dios tiene es tremendo, y cómo te hablan con la verdad. Y que Dios haga eso, vos después no volvés para atrás en la decisión, porque creo que la mejor decisión en tu vida es decirle que sí cuando Dios te dice: yo te quiero como hijo, porque comienza la voluntad, y hasta el día de hoy nada ha sido fácil. Muchas cosas no se entienden, muchas cosas se entendían o no, en el camino un montón de cosas pasan, pero de todo vos agradecés haber dicho sí ese día. ¿Qué habría pasado en mi vida si yo decía que no y que me iba y no volvía más? No sé si estaría vivo, no sé si estaría, no sé qué habría pasado. Hoy en día vos te pones a ver para atrás, entonces te das cuenta que cuando Dios te adopta como hijo, o sea, nunca más te trata como un criado. Y ahí, porque está bueno el ejemplo y el testimonio de Tinchón. Vos, por ejemplo, frente a eso, y una pregunta, estaría bueno que lo expongas un poquito. ¿Cuánto se derribó en tu mente, ves, en el pensamiento, los conceptos de lo que era ser un hijo? Toda una vida. Bueno. Toda una vida de mentira, porque ahí está el engaño del diablo, incluso siendo cristiano también, porque te va formando de una manera religiosa que sin darte cuenta, el diablo te prepara aún con la religión para que vos no agarres la paternidad. Y eso es lo duro y lo feo. Que hoy en día cuánta gente está así, creyendo que la paternidad no existe, o creyendo que la paternidad no es para todos, o creyendo que sos indigno de un montón de cosas. ¿Por qué? Por el pecado, porque no te enseñaron cómo despojarte, cómo cambiar la mentalidad, cómo dejarte amar. ¿Sabés lo feo que es cargar el rechazo y el estima por el piso? Y cuánta gente sirviendo, yo habría andado tal vez sirviendo, y yo, mirá, me dan ganas de quebrarme, porque donde Dios te saca, porque el estima como tenía y el rechazo como tenía antes, hasta lástima de una persona así siento yo, y esa era mi persona anterior. Claro. Porque es feo, es horrible, es algo tormentoso, que la verdad que agradezco a Dios que ese día me haya dicho y que me haya sacado, y que aún hay un montón de cosas que seguir trabajando, es decir, en el estima y el rechazo, porque eso es algo que se logra con todos los años de tu vida, creo, se trabaja. Pero de esa parte ahora, no, es incomparable, pero tiene que ver mucho también que ahí está la voluntad de Dios, la guía de quien te lleva eso. Claro. Amén. Porque, o sea, vos no podés, por eso digo que si yo habría seguido sirviendo sin eso, habría seguido lo mismo, con un montón de revelación, tal vez con, qué sé yo, lo que fuere, pero
nadie podría haber derribado en la mente todos esos argumentos. Totalmente. Por eso, cómo cambia la perspectiva. A eso voy, por eso a modo de pregunta para que cuentes, porque un poco de lo que todos hemos vivido de alguna u otra manera, y tiene que ver justamente con eso, que cambiás porque hay personas que le cuesta más, por ejemplo, la parte de los sentimientos, que vos decís, bueno, cambiar, dejar que Dios nos cambie la manera de pensar. Dejar que Dios, porque dice, dejen que el Espíritu les cambie la manera de pensar. O sea, es indispensable para comprender la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque si bien todos seguimos al mismo Dios, la palabra es la misma, Dios va a usar a Martín de una manera, a Manuel de otra, a vos te va a usar de otra manera, a mí me va a usar de una manera. Entonces, para poder comprender, lo primero que tenemos que hacer es dejarnos cambiar. ¿Por qué? Porque hay gente, ves, por ejemplo, vos decís, ¿qué hubiese sido de mí si yo, si no derribabas esa parte del concepto, o del mal concepto que traemos, de lo que es un papá, de lo que es una mamá? Entonces, ¿por qué? Porque creo que toda persona que no conoce de Dios, tal vez va a ser un buen papá, pero no te va a dar el plus que te da la paternidad de Dios. Exactamente. ¿Por qué? Porque además de darte todo lo bueno que una persona, por más buena que sea, la provisión, el estímulo, el amor, cuando Dios está de por medio, y es incomparable. Entonces, si no aprendemos a derribar, ¿cuántos se han alejado a causa de no derribar argumentos en la mente de que el pastor es el pastor y mi papá y mi pastor no puede ser un papá? Y hay pastores que realmente, nosotros lo vivimos, sí. Que es un papá y Dios, un pastor que se deja guiar y que está haciendo la voluntad de Dios, va a tener ese olor a oveja, ese papá se va a involucrar en la vida de los hijos, y si el hijo no cambia la mentalidad, el papá puede entrar hasta cierto lugar. Bueno, esas son las pequeñas zorras, son los pequeños malos hábitos, o esa parte que debemos de cambiar los hijos de Dios, o toda persona que quiera aprender a hacer la voluntad de Dios. Amén. Porque te puede apartar el hecho, ¿ves? Porque bien que cuando al cristiano no le sale algo, ¿a dónde corre? A la consejería, al pastor. Va, entonces va al papá, mamá, en el caso nuestro, bueno. Entonces, se me quemaron los papeles. Claro. Entonces, ¿por qué en el diario vivir? Eso digo, si vos permitís que se involucren en tu economía, porque es lo que primero querés resolver. Si vos permitís que se involucren en el matrimonio porque querés que pongan orden, cuando vos no te animás a decirle que no a la que tenía al lado, al que tenía al lado, no te animás a ponerle los puntos. Entonces, ¿por qué cuando Dios quiere intervenir en esas áreas más escabrosas, que por ahí no tenemos ganas de ponerle un poquito de ganas? De ganas. Que termina como siendo de alguna manera una hipocresía, y es como que, bueno, acá sí, acá no. En esto sí te permito, Dios, que intervengas, pero en esta parte no. Bueno, difícilmente la bendición pueda llegar de una manera completa, o, como dice la palabra, va a caer en saco roto. Y Dios te va a estar proveyendo, vos vas a estar en un buen lugar, pero hay por algún lado que se te está, o sea, estás perdiendo el resto de todo lo bueno. Entonces, esa parte de cambiar la mentalidad, ¿ves? Ya frente a esta actitud que decimos, frente a la persona que vos sabés que te va a comandar y para bien. Creo que es el primer lugar donde tenemos que cambiar la manera de pensar. Amén. Del concepto que hay de lo que es tu pastor y de lo que es el líder. Es cambiar la manera de pensar, derribar las fortalezas, porque creo que una de las cosas que más le cuesta al que es rechazado, al que viene del rechazo, de una persona sin amor, sin estímulo, que nunca le dieron bolilla, es que alguien te ama de verdad. Que alguien te ama como Dios ama. Prácticamente creo que no se encuentra, hoy hay muy poco. Si te tocó, lo viviste en algún momento, o si nunca lo viviste, hay personas todavía que aman como Dios ama. Amén. ¿Por qué? Porque hay personas que tanto te van a brindar el amor como la corrección con que el mismo criterio. O sea, una persona, ¿por qué? Porque ese amor no solamente es todo lo bueno, todo el que sí, ni Dios lo hace. Ahí, porque vos estás hablando, Iván, y es como que escuchás personas decir, ¿y dónde está la voluntad de Dios ahí? Y justamente ahí. Sí. Mira, dijiste algo hoy, una palabra clave, que dijiste perder. En un momento dijiste perder. Y hay que entender algo, que la voluntad de Dios no siempre se gana. Muchas veces se pierde. Fíjate que tenés el claro ejemplo de, suponer, tenés un José
kilos no estamos perdiendo. Que estamos ganando. No, José, el hijo de Jacob. José. Que primero perdió todo, perdió hermanos, perdió su familia, estuvo en lo peor de lo peor. Y Dios, en la voluntad de Dios estaba que él sea gobernador de Egipto. Unos amigos bárbaros los hermanos. Terrible. Lo quisieron matar, pero bueno, Dios no permitió. Pero bueno, ¿por qué? Porque estaba en la voluntad de Dios. El tipo no chistaba, el tipo no decía nada, era como que... Y bueno, si esto me toca pasar, lo tengo que pasar. Y eso lo posicionó en un lugar realmente de gobierno que fue en Egipto. Como tenés el caso de un Eliseo, que se notaba que tenía plata, que tenía mucho dinero, mucho poder adquisitivo, porque el tipo araba con 12 yuntas de bueyes, no era poca cosa, y que en el momento en que Dios ve y la paternidad de Dios lo marca, le marca un destino profético, le marca la voluntad de Dios era que él sea el sucesor de Elías. Y el tipo, sin saber nada, sin entender nada, el tipo dijo, y bueno, tengo que perder esto, tengo que sacrificar mis animales, tengo que sacrificar el arado y me tengo que despedir de mi familia y lo hago. ¿Por qué? Porque era la voluntad de Dios. Tenés un Pablo que también perdió todo, porque lo perdió todo. Todo lo doy por perdido, lo doy por deshecho. Pero porque estaba en la voluntad de Dios. Pero entonces, para entender la voluntad de Dios, es necesario un nivel, a lo que decías hoy, Bancho, el nivel de intimidad, de búsqueda, de relación con Dios, es lo que va a determinar qué tanto te acercás o te alejás de la voluntad de Dios. Porque eso hay que decirlo. Te podés alejar de la voluntad de Dios una vez que Dios te marcó, te trazó un camino y sí. Podés retroceder, te podés ir a un costado, te podés desviar. Como Saúl. Por eso ¿por qué? Por el simple hecho de, que no es simple, nada simple, de no dejar que Dios intervenga como tenía que intervenir. En el momento de miedo, en el momento de desesperación, en el momento de angustia, en el momento que vos decís, me está yendo todo mal, todo me está saliendo, no está saliendo como yo lo esperaba. Y vos decís, la pregunta que vos decís, Tincho, ¿y la voluntad de Dios es esto, que yo pase esto? Y capaz que por un momento sí, cabezona. Es por un momento, es por un tiempo, y vos no sabés a lo que Dios te va a llevar después. Entonces, es lo que le pasó a Jesús, ¿ves? En el huerto del Getsemaní, se sintió mal, se sintió solo, se sintió abandonado, porque dijo, Padre, o sea, hasta en el momento que estaba en la cruz. Pero en el momento del Getsemaní, él dijo, si esta es tu voluntad, que se haga tu voluntad y no la mía, le dijo. Si tengo que tomar de esta copa, si tengo que pasar por esto, y lo tengo que pasar. El apóstol el domingo hablaba y decía y remarcaba mucho esto, aprender a estar bajo presión. Y es saber de que si algo tenés que pasar en el área que sea, económico, familia, matrimonio, en cualquier área, si lo tenés que atravesar, lo tenemos que atravesar. Y si está en la voluntad de Dios, y no es por consecuencia de nuestras decisiones, la cosa, nosotros sabemos que tenemos el respaldo de Dios para salir adelante. Vos no te vas a sentir, en el momento que vos estés angustiado, estés triste, estés bajoneado, va a venir alguien de parte de Dios, te va a dar una palabra, te va a dar una exhortación, lo que fuera, y te va a hacer salir de esa situación, de ese momento. ¿Pero por qué? Porque estás en la voluntad de Dios. Vos decís, como decía vos, Bancho, o sea, mamá que arriba un chancho vení, pero en un momento dado, vos decís, Dios te dijo algo que te hizo reaccionar. Porque las reacciones es importante. Lo importante es tener la certeza que en lo que estás pasando, Dios está con vos. Claro, que esté con vos. Pero eso ¿qué te da la certeza esa? Justamente entender cuál es la voluntad de Dios y que para estar en el lugar donde tenés que estar y hay que pasar cosas. Algo que tenemos que entender los cristianos es que se paga precio. Y si vos no pagás precio, la voluntad de Dios no se puede cumplir. Si vos no pagás un precio. Te abro otra incógnita. De acuerdo a lo que vos estás diciendo. Porque hay una parte que la persona dice, ¿cómo puede ser? Armo debate. Sí, hagamos quilombo. No, ¿cómo puede ser de que estando en un lugar, a ver, que fluye leche y miel? Poner que te encontrás en una iglesia, esa iglesia cumple con todo, es una iglesia próspera, una iglesia que enseña la verdad, una iglesia
Sí, existen iglesias así. Pero, una iglesia que realmente está Dios ahí. ¿Y qué pasa? De que a mí me va todo lo contrario. Somos 300 y a los 299 le va bien, a mí me va mal. ¿Será que yo soy el procesado, el elegido? No, hermano. Vamos ¿Vos sos la ovejilla que hay que ir a buscar? Sí. Sentate. Ya no te dije la 99, es 399. Lo que a vos te tiene que realmente preocupar, como siempre digo, no es lo que ya tenés, sino justamente lo que no tenés o de aquello que no te das cuenta. Porque una cosa es que no lo quieras ver, otra que no te des cuenta. Bueno, hay situaciones que se viven, aun cuando hace la voluntad de Dios, que no es por tratos de Dios, no es por proceso que Dios quiere y no es por voluntad de Dios. Hay cosas donde nosotros nos metemos por no soltar ciertas cosas como los sentimientos. Y acá en algo específico sí me quiero enfocar, por eso digo que abrir un debate, porque hay situaciones que es jodido cuando la persona se mete en procesos de otro. ¿Cómo es eso? Va a decir, sí, nosotros los cristianos muchas veces cometemos el error de meternos en procesos de otros. ¿En qué sentido? En el sentido de que nosotros muchas veces, por amor, por sentimientos, y acá queda asenta la pastora, el apóstol, ¿por qué? Porque dice que el pastor da la vida por sus ovejas. Esto habla de personas que tenemos familiares dentro de la iglesia o fuera de la iglesia. ¿Por qué? Fíjate que Job, él se metía en los procesos de los hijos. Uh-huh. ¿Por qué? Porque él los quería santificar. Él quería que cumplan la voluntad de Dios, él quería que sigan su legado, él quería que no sé, que fueran los mejores y le hacía el holocausto y los hijos andaban de joda en joda. Andaban haciendo la suya, no querían saber nada con Dios, pero él a la fuerza le quería meter a Dios. Y Dios de alguna manera le hizo entender en su vida de decir, no te metas en lugares donde yo voy a venir a tratar. ¿Sabes por qué? Leía la historia de Josías, le cuento, y después lo charlamos si quieren en la segunda tanda, pero le cuento la historia. Josías fue una persona que realmente hizo todo lo que Dios le pedía. De los 8 años empezó a reinar, sacó toda la idolatría de Jerusalén, de todo Israel, incluso resucitó los huesos, sacó los huesos de los padres, los prendió fuego, los quemó, como diciendo acá la hechicería nunca más. Encontró el libro de la ley y le causó tal temor al tipo que empezó a decir, vamos a hacer la Pascua que por año no se hizo y si no va a venir Dios con ira, porque lo decía, él creyó tanto la palabra que empezó a mandar, y una profeta le dijo, tu vida va a ser salva, pero la del pueblo no, porque vos te arrepentiste y ellos no, vos entendiste y ellos no. Listo, pasaron los años, y dice que venía Josías, el rey de Egipto, y quería cruzar para conquistar Babilonia, y este se quiso hacer el valiente, y el rey de Egipto le dice, no te metas, porque vengo de parte de tu Dios. Dios me envió a cumplir con una asignación. Dice que este no hizo caso y lo alcanzaron la flecha y murió. Entonces, a raíz de eso, cuando Dios me hablaba esa palabra, me decía, cuando vos te metes en procesos a los cuales yo no te mandé a meterte, salís lastimado. Uh-huh. Entonces, vos te das cuenta que la voluntad de Dios no es que vos salgas lastimados en cosas donde no te tenés que meter. Claro. Pero por ser cabezones y claro, porque mi hermano, porque mi tío, porque mi abuela, porque mi abuelo, me voy a meter y los voy a tratar de ayudar. Y capaz que Dios te permita hasta ciertas situaciones. Hasta con los hijos, fíjate como con los hijos. ¿Entendés? ¿Por qué? Porque hay hijos que ya tienen voluntad propia, ya están casados, están afuera, listo. Para eso es un proceso. Y vos si te metés, lo único que va a hacer es chuparte el problema y no vas a terminar de ser eficaz en Dios, y muchas veces te quita tiempo, te roba un montón de cosas en los cuales Dios te quería en otro tema. Entonces, hay temas como este donde la voluntad de Dios no es esa. Dios es amor, Dios es salvación,
pero también Dios es un Dios que separa. Amén. Porque hay procesos, por ejemplo, un consejo que nos dio una profeta una vez, el apóstol, y que le dijo a mi señora, no te metas en los procesos de Martín porque son de él. Claro. Vos metete en los tuyos. De ese día no se metió más. ¿Y le fue bien? Claro. Bueno, si alguien tiene una duda, lo vamos a seguir hablando en el otro bloque. Pero es un punto a tener en cuenta y que te analices del otro lado. Que lo pienses, lo medites. ¿En dónde me estoy metiendo yo que Dios no me llamó? Sí, ese es un muy buen punto. Así que bueno, vamos a hacer una pausa cortita. La verdad que bueno, ya en el próximo bloque no nos queda. Ya se nos terminó esta primera hora. Ya en el próximo bloque vamos a hablar. Muchos mensajitos. Gracias a todos por estar compartiendo desde el otro lado sobre este tema, que es la voluntad de Dios. Así que vamos a hacer una pausa cortita, 5 minutitos y volvemos.